¿Cómo están? Nuevamente conmigo en este curso de sanidad. Espero que la estén tomando, la estén disfrutando. Espero que de verdad la palabra de Dios esté haciendo huella en sus vidas y en este tiempo que necesitamos tanta palabra en nuestras vidas, podamos aprovecharla. Entonces vamos a orar para iniciar, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por los que están a punto de entrar. Te doy gracias por este tiempo, por los que están ahí, Señor, atentos a tu palabra, por los que han recibido, Señor. Yo creo que es el tiempo de los milagros y yo sé, Dios, que nos vamos a mover en milagros y esta palabra que ellos están recibiendo, la están recibiendo para ver milagros en su vida. Y sé que tú confirmas tus palabras con milagros y con hechos en sus vidas, en sus familias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver, a dar compartir. Espera a ver cómo. Ya estás. ¿Ya está bien compartido? Ok. Sí. Entonces, ¿cómo ser sanos? Vamos a hacer como un resumen de lo que hemos visto, si se acuerdan. En la primera clase estábamos hablando que la promesa, que la sanidad viene por conocer la palabra de Dios y es como un testamento. La palabra es un testamento que el Señor nos dejó para que usted lo tome y se adueñe de esa palabra, porque si usted tiene un testamento de alguien que se murió y no ha recibido ese testamento, pues usted no va a poder usar ese dinero, va a poder aprovechar esas fincas, no va a poder hacer todas las cosas que uno quiere hacer con una herencia. Entonces, lo mismo es con la palabra de Dios. Si usted empieza a conocer la palabra de Dios y saber qué piensa Dios de usted y saber la palabra de sanidad para su vida y poderla usar, eh, es una bendición porque es el testamento de su vida, de sus hijos, de su familia. Entonces dice la promesa, recuerdo la semana pasada, la promesa de Dios es salud. Entonces, esa fue una de las primeras promesas que hemos hablado de que Él nos dio esa promesa y que de la fe es ahora. En Hebreos 11:1 hablamos de eso, de que es ahora y que esa es la promesa de Dios para nosotros y que en Hechos 10:34 dice que Dios no hace, primero en Hechos 10:34, Hechos 10:34, perdón, está hablando de que Él no hace acepción de personas, que cuando Pedro fue a hablarle a Cornelio, que era un gentil, mm, no era judío. Supuestamente en ese tiempo la palabra era solo para los judíos, pero Dios no hacía excepción de personas y quiso y llevar esa palabra de sanidad. Si se acuerdan de todo esto, dice: Jesús nos mostró la voluntad de Dios, que está en Juan 6:38, que está hablando cuando Jesús le dice: yo voy. Jesús le dice: yo voy porque mi Padre me envió y me dijo: no puedo perder ninguno de los que me ha dado, ¿sí? O sea, y les voy a dar vida eterna. Entonces, esa es la voluntad de Dios, de que envió a su Hijo para que usted fuera sano, y Él muestra su voluntad y su misericordia. ¿Se acuerda cuando sanó a todos y hablamos de un leproso que se llama al leproso? Y Jesús sana a este leproso y empezamos a ver que este leproso al principio le dijo: si quieres. Él estaba dudando, pero cuando Jesús le dijo: sí quiero, él entendió que Jesús sí quería, conoció la voluntad de Dios para él y recibió la sanidad. Dice que Jesús le puso la mano y él recibió la sanidad. Entonces, el leproso hizo, ¿se acuerda que vimos que hizo tres cosas? Que él vino a Jesús, y el otro que creyó la voluntad de Dios para su vida, y la otra recibió la sanidad cuando Jesús le puso la mano. Y que la otra fue que Jesús hizo tres cosas: recibió al leproso en su presencia, tuvo misericordia de él, dice que él tuvo misericordia, que eso fue lo que le trajo compasión a su corazón, y le recibió y fue movido en compasión, y tan pronto como el leproso creyó, fue sano. Bueno, y la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Yo les repito eso porque
Cuando hablamos también de Deuteronomio 6, cuando dice que háblale tus hijos en la puerta, cuando salgan, cuando se suban al bus, cuando se sienten en el Transmilenio, póngaselas en el puño, en su frente, para que sus hijos sepan la palabra. Esto, la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida, la hemos visto desde un principio, sino que yo se la recalco porque esta palabra tiene que ser como esa huella, esa marca que debe quedar en sus vidas y no puede olvidarse, porque de ahí depende de verdad la bendición, la sanidad, y a veces a uno se le olvida. Yo he dado esta clase muchas veces, pero cada vez que la doy le encuentro algo nuevo y digo, ay Señor, ¿por qué se me olvida esto? ¿Por qué? Sí, entonces esta palabra ustedes la deben de recordar, de escribirla en las paredes, en la entrada, porque es una palabra que no se puede olvidar, que en este tiempo es más importante que el oro, porque usted puede tener mucho oro, puede estar muy bien sentado, pero si no tiene la palabra, que las promesas de Dios, para que la voluntad de Dios sea activada en su vida, la fe en Dios, para que sea activada, ustedes no van a poder lograrlo. Bueno, entonces, la compasión del Señor. Hoy vamos a hablar sobre la compasión del Señor. Acuérdese que hablamos de Marcos 1:41, que dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Dios no hace a excepción de personas. Entonces, eh, pues esto es algo que él tuvo misericordia, que él tuvo compasión, que él desea siempre bendecirnos, siempre darnos la bendición. Cuando Él dice que Él quiere es porque tenía misericordia. Yo busqué qué significa compasión. Y dice, sentimiento de tristeza que produce al ver padecer o sufrir. Creo que está aquí, mírelo. Compasión, perdóneme. Compasión significa sentimiento de tristeza que produce al ver padecer o sufrir a alguien, que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o a redimirlo, o a evitarlo. Y ese es el corazón de Dios. Siempre es el corazón de Dios. Fue cuando mandó a Jesús. Es ese impulso de aliviar el dolor del pueblo. Él quería a toda costa salvar a su pueblo, y él quería que ninguno se perdiera. Él quería hacer milagros y sanar a todos los enfermos, pero pues algunos no creyeron, y en donde no creyeron, recuerden que no hubo milagros, pero su impulso de compasión siempre estuvo para aliviar el dolor de todo el mundo. Entonces, esa compasión, vamos a hablar un poquito de algunos pasajes, hay muchos pasajes, pero para mostrarle la compasión del Señor, para que ustedes vean que Dios quiere la sanidad de sus vidas y que nosotros no nos podemos conformar a este siglo, ni a la forma como está pensando este siglo, ni a lo que está pasando en este siglo, sino que nosotros podamos conocer la compasión del Señor, y que eso no fue en los tiempos antiguos solamente para ellos, sino que fue para nosotros también, es para nosotros, y que no debemos de conformarnos, y saber que el corazón de Dios es esa misericordia, y que está impulsado para sanarlo, y que está impulsado para aliviar su dolor, y que Él desea, yo creo que Él sufre cuando ve a alguien en dolor, pero que nosotros tenemos que conocer su palabra, para ese testamento, para ser sanos. Mateo 14:13-14 dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad, y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los de ellos estaban enfermos. Si ustedes ven esto, Jesús se había apartado de la multitud. Jesús quería estar solo. Es como cuando nosotros a veces no queremos hacer ciertas cosas, pero la compasión que Jesús sintió por esta gente que quería ser sana, esta compasión lo impulsó a sanar a los que estaban enfermos en esta multitud. Entonces, ese es el corazón de Dios. Dice Mateo 20:29-34, al salir ellos de Jericó le seguía una gran multitud. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. O sea, Jesús tuvo esta compasión. Jesús siempre anheló
y Dios, el corazón de Dios fue sanar a todas las personas. Y les estuvimos mostrando esto porque ese es el corazón de Dios y creo que nosotros también tenemos que tener esa compasión. Si Él desea sanarnos, nosotros también tenemos que dar. Segunda de Corintios, Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. A mí me encanta este versículo, lo leí y me fascinó porque dice, los ojos de Jehová contemplan. Yo me imaginé a Dios encima del cielo contemplando y buscando corazones que conozcan la palabra, corazones que hacen la palabra, corazones que oyen la palabra y que son perfectos, porque Él contempla eso para mostrar su poder y su favor a ellos, a nosotros, a ustedes. Él está buscando siempre querer bendecir. Ese es el corazón de Dios y eso no se le puede olvidar a usted. Usted debe estar dispuesto y saber que debe de conocer la palabra de Dios porque Dios tiene ese corazón para sanarlo. En Mateo 10:7-8 dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Esto es cuando Jesús manda a sus discípulos a la gran comisión. Los mandó a predicar. Y él les dijo, dad de gracia. O sea, yo a ustedes, Jesús les dice, yo a ustedes les di de gracia. De regalo les di mi corazón, de regalo les di mi compasión, de regalo les di mi vida, de regalo les di todo. Vayan y hagan lo mismo que yo hago. Les hice con ustedes. Vayan, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y esto es una promesa muy linda de Dios para nosotros y es algo que nosotros no hemos hecho. Es algo que nosotros tenemos que tomarlo y no solamente para nosotros, es qué rico estar sanos, qué rico saber que la voluntad de Dios para mi vida es sana, qué rico saber que Él envió su palabra y me sanó, qué rico saber que Él murió por mí, pero es delicioso también ir y hacer esos milagros a otros, ir y tener ese corazón de compasión para poder sanar a otros y no quedarnos callados. Este es el tiempo donde mucha gente tiene miedo, donde mucha gente desea un milagro y usted lo puede hacer, pero a veces nosotros tenemos miedo y dudamos de toda esta promesa que Dios nos ha dado y que si nosotros la recordamos cuando vamos en los buses, la ponemos en las paredes, la ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, es algo que nos va a mantener fuertes para poder ir y hacer esa comisión, ese deseo. Origen de la enfermedad. Vamos a hablar del origen de la enfermedad. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recordemos que Adán, cuando su esposa le llevó la manzana, el fruto prohibido, el origen del pecado empezó ahí. Y dice que la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el origen del pecado entró, de la enfermedad, entró por Adán. Y esto es algo que nosotros no podemos negar, que no podemos decir, bueno, somos de descendencia de ahí y nosotros tenemos que tener eso claro en nuestro corazón, que el origen de la enfermedad es el pecado. Entonces, la enfermedad es el resultado del pecado. Y la muerte es el resultado de la enfermedad. Yo sé que ustedes me van a decir, bueno, pero si nosotros conocemos la palabra de Dios y los cristianos conocen la palabra de Dios y porque algunos, eso lo vamos a ver más adelante, se enferman. Hay muchas cosas porque a veces pecamos, porque a veces, y no estamos para juzgar a nadie, porque a veces abrimos una puerta al diablo con el temor, con la duda, el no saber la palabra. Entonces, o muchas cosas más que nosotros permitimos para que entre la enfermedad. Entonces, vamos a poder entender muchas cosas de ahí en adelante, que el origen de la enfermedad es el pecado. Nosotros podemos saber la palabra de Dios y saber la voluntad de Dios, pero no podemos ser tan solamente oidores, tenemos que ser hacedores. Y si Dios nos dice, oigan, hagan y obedezcan, nosotros debemos de hacerlo
para que esa palabra se cumpla. Bueno, otro origen también de la enfermedad, y sabemos de dónde viene el pecado, viene del diablo, porque el diablo tentó a Adán, ¿no? A su esposa. Job 2, 6, 7 dice, Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Hoy, cómo Dios hizo eso. Quiero que miren muy bien que no fue Dios, fue Satanás. La enfermedad no viene de Dios, la enfermedad viene de Satanás. Bueno, ustedes me van a decir, ustedes se acuerdan que cuando esa conversación de Jesús con el diablo dice, el diablo le dice, no, vengo de mirar toda la tierra y de ver al justo Job y no se le puede tocar porque tú no permites. El Señor permitió, se apartó de Job y Satanás trajo la enfermedad. Pero usted va a decir, ay, pero si él era justo y por qué él se enfermó y por qué él se apartó y le dejó que Satanás, bueno, más adelante vamos a ver por qué, pero para que les quite esa duda, fue un temor que él abrió. Bueno, pero el tema aquí es que la enfermedad viene de Satanás y también viene del pecado, de la desobediencia. O sea, nosotros no podemos jugar con Dios. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Está hablando de Jesús, que así como nosotros estábamos aquí en carne, Él mandó a su Hijo para que con la misma posición de nosotros, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, o sea, el sacrificio, aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tiene el imperio de la muerte en este momento? El diablo. Pero dice que Jesús, muriendo en la cruz, destruyó este poder. Y entonces usted me va a decir, bueno, ¿y por qué entonces el mundo está como está? Bueno, porque nosotros como hombres le hemos permitido a Dios, al diablo, que gobierne. Y él dice, él tiene el imperio de la muerte, él es el dueño del mundo. Pero Él no es el dueño de nuestras vidas, Él es el dueño de los que no creen en estas promesas de Dios, de los que no han agarrado esas palabras y no la han guardado en su corazón. A esos que no la tienen, Él se aprovecha, porque el que no sabe, dice la palabra, que por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. Y nosotros tenemos que aprender a agarrar esta palabra para que el diablo diga, no, estos sí saben, no me puedo meter con estos por este lado, porque ellos sí saben la palabra y saben cómo pelearla y saben cómo levantarse en el poder, porque no me puedo meter. Pero el mundo que no conoce estas promesas, el diablo sí tiene poder en ellos. Entonces nosotros tenemos que estar como firmes con la palabra, nunca dejarlas de hablar, de guardarla, sino manteniéndola ahí en nuestro corazón. Y es mucho que guardar. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire lo que yo les estaba diciendo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio, para que no les resplandezca la gloria de Cristo, para que no sepan el poder que tenemos al saber del sacrificio de Jesús para nuestras vidas. Entonces, nosotros somos privilegiados, usted es privilegiado de conocer la palabra y de ser librado de que sus ojos espirituales sean cegados para que usted no pueda entenderlo. Usted debería gozarse y decir gracias, Señor, porque conozco el evangelio, la gloria de Cristo en mi vida se cumple y el diablo no tiene poder y no puede enfermarme. Bueno, entonces la enfermedad es de este mundo, no es del cielo. Y lo acabamos de ver, la enfermedad no es de Dios. Nosotros no podemos decir, ay, Dios me mandó esta enfermedad para yo aprender algo. Dios permitió, porque yo abrí una puerta, porque yo guardé algo en mi corazón que no tenía que haber guardado, porque le permití al diablo que viniera y hiciera de fiestas conmigo, porque, bueno, es para la gloria de Dios que más adelante vamos a ver
para qué pasan esto en nuestras vidas. Entonces, eso quiero que les tenga y guarde en su corazón. Usted guarda la palabra, todo lo que hemos hablado, todas las promesas, usted sabe la voluntad de Dios en su vida y a usted Dios le da la victoria. ¿Puede enfermarse? Puede, pero usted sabe cómo pelear su batalla. Usted puede decir, esto no es mío. Dios no puede, el diablo no puede poner enfermedad en mí. ¿Mm? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Yo leí este pasaje y me pareció muy interesante porque estaba Jesús hablando con todos sus fariseos, con todos los que conocían la ley, y me pareció, pero súper interesante porque Jesús les decía, ustedes son hijos del diablo, y decía, no, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos cualquier cosa, y él decía, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes no quieren creer a lo que Dios, mi Padre, me ha enviado, y Él me envió para salvarlos, y ellos quisieron hasta golpearlo y matarlo, porque ustedes creen la mentira del diablo. Él les está diciendo que ustedes creen la mentira y él no habla verdad. Y él, por la naturaleza del diablo, es la mentira. ¿Mm? Y la mentira del diablo va a ser, usted se puede enfermar, usted es de poca duración, porque su familia, porque su descendencia, sí, el diablo habla mentira, pero Dios no. Y nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios. Cuando yo decido creerle a la palabra de Dios, puedo decir que soy hija de Abraham, puedo decir que soy hija de Dios, puedo decir, pero Dios mismo, Jesús mismo acusó a esta gente diciéndole, ustedes no creen la verdad, ustedes no quieren creer a que yo vine, pues son hijos de la mentira, son hijos del diablo. Y me pareció interesante porque el diablo es mentira. El diablo no sabe decir sino mentiras y a eso es lo que tenemos que nosotros tener cuidado, porque a donde nosotros vayamos, el diablo siempre va a hablar mentira. El diablo siempre va a usar al que más queremos, al familiar, al vecino, al médico, a la persona que no menos esperamos para confundirnos y desviarnos de la palabra de lo que Dios ha dicho de su promesa. Entonces él dice, el diablo, él mata con enfermedad, él trabaja ilegalmente. Y es cierto, el diablo no trabaja legalmente, él es un mentiroso. Bueno, entonces Dios Padre llama a la enfermedad una maldición, dice Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si se acuerdan, en las maldiciones Dios abre dos caminos y le dice, si te vas por acá, te irá bien. Si obedeces, si haces, si cumples, te va a haber todas una mano de bendiciones que Dios, ustedes ven en Deuteronomio 28, pero si no cumplen, esto les vendrá y entre esas estaban las enfermedades. Bueno, y es una maldición, las enfermedades son una maldición y si ustedes a veces se ponen a ver ciertas circunstancias de algunas personas, algunas vienen unas enfermedades vienen de generación por generación y es una maldición, no, que tal murió por que el uno murió por lo mismo y es una maldición que el diablo ha puesto y que nosotros con la palabra que hemos guardado, que sabemos que más adelante van a saber algo más, mucho más lindo, ustedes pueden agarrarse y decir, esta maldición no se cumple en mi vida porque sé mi testamento y sé las promesas de Dios. Dios Hijo llama a la enfermedad una esclavitud. Dice Lucas 13:18-17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de las sinagogas, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar.
en estos, pues, venid, sed sanos, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno de pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir a él estas cosas, se avergonzaba todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas en él. Qué linda palabra. Él, él estaba hablando de esta mujer, mire, solo una encorvada era una atadura. Y uno a veces no se da cuenta de las enfermedades, no nos hemos dado cuenta todo ese tiempo, pero yo creo que esta palabra que estamos recibiendo estos días nos abre los ojos para poder decir, he estado atado con esta enfermedad. Esto a veces lo vemos tan pequeñito, es un pequeño dolor o es un pequeño tic o es, no sé, cualquier cosa que no le hemos puesto cuidado, pero el diablo puede atarnos y uno no se da cuenta. Uno antes dice, mi enfermedad, no, es que yo ya sufro eso, ya me acostumbré a eso, pero Dios, Jesús en el tiempo del día de reposo hizo este milagro y muchos se enojaron porque no era el tiempo, pero es el tiempo de nosotros, es el tiempo de ustedes, de que ustedes mismos se miren y digan, ¿qué he permitido por tantos años que no me he dado cuenta y he estado encorvado o he estado dolorido o he estado esto y yo necesitaba entenderlo para poder decir soy libre y la palabra de Dios me hizo libre? Dios, Espíritu Santo, llama a la enfermedad una opresión del diablo. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todos los oprimidos por el diablo. No hubo una enfermedad que él dijera, no, es por algo raro, eh, congénito. No, eran oprimidos por el diablo. Y porque estaba el Espíritu Santo, el poder de Jesús, sanaba y los hacía libres. Y nosotros podemos hacer eso. Recuerden, Jesús dijo, yo me voy, pero ustedes se quedan y mayores señales harán que las que yo hice. Esto lo tienen y lo debemos de guardar en nuestros corazones, porque creo que no podemos quedarnos guardado tanto tan lindo cuando hay mucha gente en necesidad. Y a veces queremos cubrir las necesidades de las personas llevándoles lo que les hace falta, que el mercado, que una medicina, que cualquier cosa, pero podemos cubrir una necesidad muchísimo mejor cuando hacemos libres a los oprimidos, cuando hacemos libres a los que están esclavizados y a los que tienen una maldición. Porque cuando eso ocurre, lo demás viene por añadidura y Dios los puede bendecir mucho mejor de lo que nosotros podamos darles. Entonces, sanidad es la expiación. Bueno, en la expiación, ¿se acuerdan que la expiación es la crucifixión de Jesús? La sanidad para el cuerpo viene de la misma manera que la salvación del alma por medio de la confesión. Esto es algo que yo les había dicho, pero me gusta repetírselos porque nosotros tenemos claro, en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, usted, yo y los demás, mi familia, debe de confesar que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, lo cree en su corazón, Dios lo levanta a los muertos y será salvo, porque con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es fe y porque usted lo cree, lo habla, porque su familia lo cree, lo habla y va a ser salvo. Entonces en Marcos 11:22-24, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este es un pasaje que yo se los había dado y que creo que se los seguiré dando,
porque es un pasaje donde usted ya ha aprendido fe y que donde usted ya sabe que la voluntad de Dios es su sanidad y donde usted ya empieza a entender las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho y lo que Él no es un hombre para que mienta. Entonces usted no va a tener dudas, sino que va a tener fe en Dios y por eso mismo usted va a poder decirle a cualquier enfermedad, a cualquier mote, que se quite y que se eche fuera de su cuerpo y que usted es sano y que todo lo que usted diga será hecho porque usted conoce la voluntad de Dios, porque usted ya abrió su palabra, su corazón a la palabra y usted está creyendo y puede hacer esta oración. Esto es una oración, me encanta esa oración. Entonces, la salvación total para el hombre. En 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Salvación total, total, su espíritu, su alma y su cuerpo. Cuando usted acepta el sacrificio de Jesús en su vida, el Dios de paz a usted lo va a santificar por completo. Y usted mismo va a guardar su espíritu porque usted está recibiendo la palabra de Dios y la está guardando. Su alma porque va a ser guardando, cuando usted conoce la palabra, su alma va a crecer y no se va a dejar mover por emociones ni por sentimientos, sino por la palabra de Dios y su cuerpo va a ser sano. O sea, todo va a ser guardado irrepresible para la venida del Señor. Es hermoso. Isaías 53, 4, 5 dice, ciertamente, este es un pasaje que yo sé que todos nosotros no lo sabemos, pero creo que lo hemos pasado por alto porque hemos permitido enfermedad en nuestras vidas. Dice, ciertamente llevó, recuerden, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué les recargo esas palabras? Llevó, sufrió, tuvimos, molido y fuimos. Está en tiempo pasado. ¿Y por qué nosotros lo tenemos en presente? Él no dice ciertamente tiene o va a llevar su enfermedad o va a sufrir sus dolores o dice que él va a ser molido. No, él en la cruz llevó su enfermedad, se fue y fuimos, dice que fue, usted fue. ¿Y por qué nosotros estamos enfermos? Porque nosotros hablamos de esta manera, Señor, sáname, en un presente o en futuro. Y no estamos reconociendo que Él ya llevó en la cruz del Calvario esa enfermedad, que Él sabía hace muchos años que usted iba a tener esa enfermedad y que Él se la llevó. Y que usted se debe de parar en esa promesa y decir, Señor, te llevaste esa enfermedad, por lo tanto no me pertenece. Y tú eres un hijo de Dios que cumple tus promesas. Cuando nosotros empezamos a pelear esa batalla, cuando usted conoce esa palabra, usted es sano. En Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El pasaje anterior era un cumplimiento de la profecía de Isaías, que él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Llevó, recuerden, eso debería de subrayarlo y decir, llevó tiempo pasado, esto no es tiempo futuro. Usted no puede estar orando oraciones fracasadas ni oraciones frustrantes. Señor, por favor, te suplico, te lo ruego, sáname. Cuando Él ya a usted lo sanó, cuando ya Él llevó su enfermedad, cuando usted debe solamente reconocer y tomar ese testamento, es su testamento. Salmo 103, 1, 3, 5. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Mm? Esta palabra es algo que nosotros tenemos que ordenarle a nuestra alma, porque a veces nosotros no queremos hacerlo y es algo que el salmista estaba diciéndole, alma mía, se estaba hablando a él mismo, le está diciendo, alma mía. Bendice a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque Él te perdonó de tus iniquidades, porque Él te sanó de tus dolencias, porque eres sano, porque no puedes vivir con esta enfermedad. O sea, Él se estaba hablando a su cuerpo. Él se estaba hablando a su alma, Él se estaba hablando a su carne misma, Él estaba ordenándole que adorara porque Él era sano. Y es algo que y yo debemos de hacerlo, debemos de adorar a Dios y decirle, lo bendigo porque me sanaste, porque me limpiaste de mis iniquidades. Cuando usted empieza a hacer todo esto, su alma, su espíritu empieza a reconocer y la palabra empieza a ser revelada a su espíritu y algo empieza a suceder. Y me encanta el que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién sacia de bien tu boca? Dios. Porque cuando usted sabe palabra, usted no va a hablar cosas necias ni sucias, usted va a hablar cosas buenas, bien, y entonces usted va a rejuvenecer y es algo que su alma va a rejuvenecer y puede decir, yo he escuchado personas que dicen, yo tengo 80 pero me siento como de 20. ¿Por qué? Porque Él ha saciado de bien su boca y la palabra que usted aprenda, ese es el bien que su boca debe de hablar. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuiste sanados. ¿Se han dado cuenta que ninguno de estas citas bíblicas dice que Él va a llevar nuestros pecados? No, Él ya los llevó en su cuerpo. Mire, es completo porque Él no está diciendo, bueno, más tarde me llevó su enfermedad. No, el mismo momento que Jesús fue a la cruz del Calvario, que vamos a más adelante a ver 7 nombres de Jesús en que se cumplieron en ese sacrificio, mm, da promesa de que solamente usted no va a ser salvo solamente, sino que usted va a recibir la sanidad, la paz, la justicia, y que eso no es mañana, no es en un futuro, es ya, porque usted fue sanado, ¿sí? Porque usted ya Jesús lo vivió por usted. Satanás no puede poner en ti lo que Jesús llevó. Esto me gustó. Satanás no puede poner en ti lo que él puso en Jesús, ¿sí? Jesús en la cruz llevó el cáncer, llevó el coronavirus, porque él lo sabía todo. Jesús en la cruz llevó el dolor de cabeza, la jaqueca, lo que pueda estar sucediendo en nuestras vidas, cuando eso ya Jesús lo llevó y usted reconoce ese sacrificio y dice, no, Jesús ya lo llevó, yo soy sano. Y usted le puede estar doliendo lo que le esté doliendo, pero usted está reconociendo esa palabra de Dios, cuando usted menos se dé cuenta, ya no hay dolor. Ya algo está sucediendo porque está reconociendo esa palabra, dice. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, representó a Cristo en la cruz. Esto es muy cierto. Números 21, 5, 9 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguna, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tan linda esa palabra. O sea, el pueblo se fue contra él porque estaban cansados de la buena vida, de un pan que era tan rico y de pronto a otra vez lentejas, otra vez no sé qué, otra vez ir a Estados Unidos, otra vez. O sea,
A veces no nos damos cuenta de la bendición y empezamos a renegar, pero lo más lindo acá es que el pueblo dice, bueno, hemos pecado contra ti, haz que Dios nos perdone. Y Dios, ¿qué le dice? Pon una serpiente, que cuando la muerdan a ellos, ellos miren la serpiente y queden sanos. No vayan a decir, bueno, yo voy a hacer una estatua y voy a... No, esa serpiente muestra que Jesús se hizo maldito, se hizo serpiente para que nosotros, usted y yo, cuando fuéramos mordidos por cualquier enfermedad, pudiéramos mirar el sacrificio que hizo Él en la cruz, porque Él se hizo serpiente, se hizo maldito y pudiéramos ser sanos. Es una palabra hermosa que está en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos a dejar ahí. Yo como que les hice la clase muy larga, pero yo quiero que recuerden que Jesús murió por ustedes y murió por sus familias y no fue en vano. Y no podemos permitir que la enfermedad gobierne nuestras vidas ni entre a nuestra casa, y que cuando usted conozca esta palabra es libre. En la próxima semana seguiremos y les mostraré lo que les dije de los 7 nombres, les recordaré lo que es lo que recibieron de la cruz. Entonces vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, gracias porque sé que conocieron la verdad y la verdad los has hecho libres, y sé que cada uno de ellos que están escuchando tu palabra, Señor, están siendo sanos, Señor, solamente porque la están oyendo y su fe está siendo activada. Y los bendigo, Señor, para que ellos puedan ir y sanar a otros y llevar las buenas nuevas a otros, Señor, porque este es el tiempo, Señor, de que nosotros como iglesia nos levantemos a hacer milagros. Muchas gracias por todos aquellos, Señor, nuevos que están escuchando esta palabra, Dios, que pueden ser bendecidos, Señor, y sanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.